Año 2025 Rusia, Samara. En otra mañana común de jueves, los habitantes de Samara preparaban café y veían las noticias. Esta mañana, 6 de febrero, se supo sobre la muerte del exalcalde de Samara, Víctor Alexeyevich Tarkov, y de su esposa, Natalia Tarkova. Se está investigando la posible implicación de una familiar, quien actualmente se encuentra bajo custodia. Se están esclareciendo los detalles del incidente. Víctor Alexeyevich Tarkov ocupó altos cargos de dirección durante toda su vida. En tiempos de la Unión Soviética, encabezó el Comité Ejecutivo Regional de Kuibyshev y al mismo tiempo dirigió dos fábricas, una de refinación de petróleo y otra de producción de alcohol sintético. Además, también fue miembro de la Duma regional e incluso intentó postularse para gobernador. De 2006 a 2010, Víctor ocupó el cargo de alcalde de la ciudad de Samara. Eso es un éxito de vida normal, una carrera brillante, buena reputación, matrimonio feliz, prosperidad familiar y un merecido descanso en la jubilación. En una palabra, belleza o bienestar, como prefieras llamarlo. Pero, desafortunadamente, casi nunca hay historias sin una sola mancha negra. Así también la familia Tarkov tenía su rincón oscuro. No se llevaban bien con su nieta Ekaterina Belskaya. La relación con la nieta no funcionó para los Tarkov. Entre los familiares solían pelear y evitaban verse cuando podían. Al mismo tiempo, la relación con su hija Lyudmila, madre de Katia, era cálida y sin conflictos serios. La verdad es que Lyudmila no tenía muy buena relación con la ley. Ya en 2020 fue juzgada por extorsionar dinero a Alexander Mileev, miembro de la Duma regional de Samara. Lyudmila le exigía al diputado que devolviera una deuda que, según ella, él tenía con su padre. La sentenciaron a 7 años y al publicarse el video, Lyudmila sigue en prisión. Por eso, tal vez Ekaterina, la hija de Lyudmila, simplemente siguió los pasos de su madre. Hablo de Katia. Es una chica bastante terca, con un carácter fuerte, lo que se volvió parte de la razón de su relación complicada con Tarkova. La relación entre los ancianos y la nieta de Lyudmila era tensa. Los Tarkov no la valoraban. «No dejaré pasar a Katia ni al umbral de mi casa», decía Natalia cuando su nieta planeaba visitarlos. «Nene». Y le pagaban la renta de su departamento. Hacían esto no tanto por ella, sino más bien por su bisnieto. Katia no trabajaba en ningún lado y no tenía ningún ingreso, y aunque los Tarkov la mantenían con dinero, la chica seguía indignada, pero de ninguna manera vivía como reina. No se puede ser tan avariciosa. Katia les pedía a sus familiares más de lo que estaban dispuestos a darle, y esa era la principal razón de su falta de entendimiento. Un día, el padre de Katia, o mejor dicho, su padrastro, Sergei Loginov, llegó a Samara para visitar a su hija. Él, como Lyudmila, tenía problemas legales, incluso más graves que los de su esposa. Sergei, apodado el Lord, era bien conocido en los círculos criminales, robaba a gran escala, guardaba armas ilegalmente en casa y una vez fue arrestado por organizar un intento de quitarle la vida a una persona de alto rango. Por todas estas acciones fue juzgado varias veces y pasó un par de décadas en prisión. En los últimos años, Sergei no tuvo problemas legales y estaba en libertad. Ese día, entre él y Katia tuvo lugar una conversación más o menos así. «Bueno, Katia, ¿cómo estás?», preguntó Sergei con cariño. «Sí, es difícil, Sergei», suspiró ella. «Necesito dinero urgentemente, pero nunca es suficiente». El abuelo y la abuela siempre están descontentos, su voz es más irritada y nada les parece bien. Quisiera alejarlos. «Tú no piensas así, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa?» Sergei calmaba a Katia. «A la abuela y al abuelo hay que quererlos, abrázalos más seguido, así ellos mismos te ofrecerán dinero de buena gana», dijo sonriendo. Pero después de esa conversación, Katia claramente no está bien, pensó. ¿Consumirá algo? Dios no lo quiera.
Aunque no pensaba que su hija planeaba algo malo, por si acaso advirtió a los Tarkov. Él mismo no tenía una relación cercana y era algo tensa con ellos, así que pensó que sería mejor pedirle a Andrei Kuznetsov, un viejo amigo y ex colega, que les transmitiera la noticia. Kuznetsov escuchó a Sergei y prometió transmitirle sus palabras a Tarkov. Pero tan pronto como Andrei mencionó ante Víctor los nombres de la nieta de su padre, él protestó de inmediato, agitó las manos y dijo con enojo: «No quiero oír ni una palabra de esa persona, y mucho menos de parte de Katia». Así terminó ese extraño incidente. La vida en la familia Tarkov seguía su curso. Su relación con Katia no cambiaba en nada, y todos se olvidaron de aquella conversación. Pero eso durará solo unos años. El 2024 terminaba y en Samara la espera del año nuevo era alegre. Todos llevaban árboles de Navidad y envolvían regalos para sus seres queridos. Nadie imaginaba que al mismo tiempo se preparaba algo terrible. En un frío día de diciembre, las tiendas tenían largas filas de personas abrigadas con chaquetas y bufandas. Una chica se separó de la multitud y entró a una ferretería. La lista de compras de la nueva clienta de la ferretería era extraña para la época festiva. Barriles de plástico de 300 litros, bidones con soluciones alcalinas, una sierra pequeña y bolsas negras grandes. Alguien traía mandarinas, otro cajas de dulces, y la chica del abrigo negro arrastraba todo hacia la casa. Un hombre la esperaba en la entrada. «Bueno, ¿compraste todo?». Bajando la voz, preguntó él. «Aún no, sigo viendo dónde conseguir nitrógeno. En 2 días compramos lo que falta y empezamos». «Vamos ya, que hace frío, y ayúdame a subir todo esto, porque estoy cansada de cargarlo todo sola», y la pareja desapareció en la entrada. Al día siguiente, alguien llamó a la puerta de Víctor y Natalia. «Vitya, ¿quién es? Por favor, ve a ver», le gritó Natalia a su esposo desde la otra habitación. En ese momento, Víctor se levantó de la silla, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. «Sí, vete al diablo», dijo Víctor con irritación. «Natasha, ¿es otra vez Katka?», volvió a preguntar cansadamente Ta. «Sí, ¿y ahora qué quiere?». «Sí, claro, dinero. No tiene otro motivo para visitarnos». «Abuelo, abre, por favor. Quiero hablar tranquilamente, tranquilamente. Eso a ti normalmente no te sale bien. Vete de aquí, ya te dimos dinero. No seas descarada». Pero Katia fue insistente, y después de un par de minutos, la cerradura finalmente chirrió y la puerta se entreabrió. «¿Qué quieres, abuelo? Déjame pasar». «Solo quiero hablar, aunque no tengo muchas ganas». Tarkov abrió más la puerta y Katia entró al departamento. La conversación, que ya había comenzado de manera poco amistosa, continuó en tonos elevados. «No voy a firmar nada», exclamó Víctor de nuevo. «Vas a meternos en algún lío. Consigue un trabajo y entonces ya firmas tú sola lo que quieras». «Abuelo, mejor no peleemos», intentó calmar la situación Katia. «Prepararé té y resolveremos todo tranquilos». El tintinear de las tazas, el golpeteo de los cajones y el clic agudo del hervidor encendido, pero junto con las bolsitas de té a 2 tazas irá algún tipo de polvo. «Entonces», continuará Katia, «cuando Víctor y Natalia tomen un poco, miren, aquí no hay nada raro, esto es solo». Pero entonces Víctor empezó a toser y Natalia también empezó a verse mal. Los Tarkov apenas alcanzarán a jadear por agua, luego literalmente 1 minuto de tos convulsiva y los jadeos se apagarán. «Pues ya está, se acabó con los parientes», dirá Katia, «y ahora hay que limpiar todo esto rápido». La muchacha abrirá con cuidado la puerta de entrada y mirará a su alrededor. No hay nadie, se puede ir. Katia empezó a llevar al departamento todo lo que compró recientemente en la tienda de materiales de construcción. Los barriles eran grandes y era incómodo cargarlos, así que la muchacha tuvo que hacer varios viajes. En el departamento hallaron varias tinas, un bidón con soluciones alcalinas y 2 barriles rotulados nitrógeno.
Es hora de limpiar y debía hacerse muy minuciosamente. Poniéndose guantes de hule, Katia vertió el contenido de los bidones en las tinas, pero ningún olor acre le llegó a la nariz ni se esparció. Por el departamento de Shchelochinoay. Armada con un trapo, Katia limpió minuciosamente el departamento para eliminar rastros innecesarios. Cada rincón, cada mesa y cada tacita en el baño. Se giró la llave, se oyó el chapoteo del agua. Katia necesitaba enjuagar el trapo. El agua teñida de sangre se iba, llevándose consigo restos de vasos sanguíneos. Algunos trozos carnosos se atoraron en la rejilla. Katia los levantó con cuidado y cayeron por el desagüe. Cuando terminó de limpiar, a Katia le esperaba la siguiente parte, bastante arriesgada para ella: ocultar las pruebas. Pero Katia también ideó cómo hacerlo. En las bolsas negras echaron los guantes, trapos y todo lo que la policía no debía hallar. Pronto esas bolsas estarán en varios puntos de la ciudad. Katia sacó su teléfono y marcó un número. Después de un par de tonos, una voz femenina amable respondió: «Buenas tardes, habla el servicio de taxi. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, me gustaría pedir un auto al centro», dijo Katia dando la dirección. «El auto llegará en 6 minutos, un Volkswagen negro, número 517. Espere». El tiempo pasaba insoportablemente lento. Katia, inquieta, se movía de un pie al otro mientras esperaba el taxi. Finalmente, el Volkswagen negro se detuvo frente a la entrada. La chica tomó la bolsa y, escondiéndola detrás de la pierna, se acercó al auto. «¿A dónde vamos?», preguntó el hombre al volante sonriendo. «A la calle Ejército Rojo. Dé la vuelta en ese patio, por favor». Después de pagar, Katia salió del auto y fingió ir a la entrada, sosteniendo la bolsa frente a ella para que el taxista no la viera, esperando hasta que el auto desapareciera en la esquina. La joven fue rápido a los contenedores de basura cercanos. Katia revisó a su alrededor y abrió la tapa del contenedor. Katia murmuró con fastidio que había demasiada basura aquí. «Necesito que al menos esté medio vacío». El contenedor de al lado resultó estar justo así. La bolsa negra cayó con un crujido sobre los desechos que estaban encima. La tapa de plástico se cerró tras ella y Katia emprendió el camino de regreso. La ciudad seguía con su vida normal. De algún lugar sonaba música de Año Nuevo. Las personas abrigadas con ropa cálida se apresuraban, iban apuradas en sus asuntos, llevando en sus bolsas oropel y mandarinas. Y entre todo ese bullicio cotidiano de la ciudad, caminaba una chica con un abrigo acolchado negro y con el cabello blanco asomando por debajo de su gorro. Nadie siquiera sospechaba que justo ahora había pasado junto a ellos una persona que, hace apenas un par de horas, había acabado brutalmente con 2 ancianos. Y de nuevo la casa familiar, revestida de azulejos beige, la entrada y las barandillas negras, retorcidas en hermosas espirales. Katia subió al piso necesario y entró al departamento silencioso y limpio. Tomó la segunda bolsa y pidió un taxi de otra compañía. El más cercano llegaría en 15 minutos. «Espere, a este nuevo taxista Katia le dirá en Nikitinskaya, sea tan amable». Así, una vez más, después de pedir varios taxis más, Katia repartió las bolsas restantes. Y bien, pensó ella, al regresar después del último viaje por los basureros de la ciudad con las pruebas: terminamos ahora, en realidad, aquello por lo que hicimos todo esto. Y una vez más, cerrando de golpe la puerta del edificio, Katia volvió a subir al departamento que ya estaba completamente limpio. Se abrían y cerraban cajones y gabinetes, papeles susurraban, algo tintineaba. «¿Dónde guarda Natasha sus cosas?», murmuró Katia, abriendo otro cajón en la habitación de los viejos. «Y todas esas joyas ya no sirven para compartir». Katia sacó todas las cajas y cofres que pudo encontrar en la habitación de Natalia y Víctor y empezó a revisar las joyas que había en ellas: aretes, anillos, pulseras, collares. En pocas palabras, era toda una joyería y además de marcas caras. Todas esas joyas simplemente no tenían precio.
pero Katia planeaba arreglar eso y ponerle a cada una un precio más alto. Asegurándose de que no quedara ni una sola cosa brillante acumulando polvo en la esquina, Katia se dirigió al armario alto, acercó una silla y empezó a revisar los estantes de arriba. ¿Dónde las pusieron?, murmuraba para sí misma. Por fin, en un compartimiento del armario, en la esquina lejana, apareció algo blanco. De puntillas, la joven extendió la mano y sintió el crujido de archivos entre sus dedos. Ahora, no solo las valiosas joyas estaban a disposición de Katia, sino también los documentos del automóvil. Solo falta no olvidarse de tomarlos. Sus teléfonos y pasaportes probablemente estén cerca de la puerta o en alguna bolsa. Fueron encontrados minutos después. Katia guardó todo lo necesario en la bolsa, echó un último vistazo al departamento en el que la familia Tarkov ya no vivía y se fue a su casa. Katia oyó las llaves y abrió la puerta de su departamento. «Mamá», se escuchó una alegre voz infantil. «Mamá, hola». «Hola, hijo», respondió ella. Katia abrazó al niño que corrió hacia ella. Él la miró curioso. «¿Dónde estuviste tanto tiempo?». El corazón de Katia dio un pequeño vuelco, pero ella respondió tranquilamente: «Mamá tuvo que hacer unos mandados, me tardé un poco. Vamos, tienes hambre, ahora vamos a comer». Y poniendo la bolsa en un lugar más alto para que el niño no quisiera alcanzarla de repente, fue a cambiarse de ropa. Hasta daba miedo. ¿Qué tan normal puede continuar el día a pesar de que hace poco alguien fue asesinado por tus propias manos? Cuando los cuerpos se ocultan, las pruebas se destruyen y el crimen se limpia, hay que volver a la vida, la familia en casa y los colegas en el trabajo te esperan. Ninguno de ellos necesita saber lo que hizo su prójimo. El criminal seguirá con su vida de antes, al menos hasta que alguien toque a su puerta. Lo mismo pasa con Katia. Alimenta a Katia y llévala al kinder en la mañana. Por eso, de nuevo, era una mamá que calienta la sopa para su hija y le da té caliente con galletas. El reloj marcó las 10 de la noche. Apenas logró acostar a su hijo y cerrar la puerta de su cuarto, Katia fue rápidamente hacia su bolso, que aún estaba sobre la repisa alta en el pasillo. «Bueno, es hora de hacerse rica», dijo en voz baja, y tratando de no hacer ruido, puso sobre la mesa todo lo que se había llevado del departamento de sus familiares. Katia calculaba cuánto valdrían las joyas de su abuela y cuando terminó con las joyas, empezó a revisar los documentos. «Toyota RAV4», escribió Katia en el buscador. «¿Cuánto puedo pedir por ti?». La suma era grande y eso alegró a la chica. Tras hacer los cálculos, recordó haber revisado las joyas y documentos y guardó teléfonos y pasaportes de los familiares fallecidos aparte. «Mañana será el día de las ventas», pensó Katia, y con ese pensamiento se fue a dormir. Así fue el día del asesinato de la familia Tarkov. Ocultaron pruebas, robaron objetos de valor y pronto los venderán. La fecha exacta aún no se conoce, por lo que no se sabe cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de Víctor y Natalia. El año nuevo será celebrado con alegría y ruido. Al principio, nadie notará la ausencia de los Tarkov, pero literalmente un par de días después del inicio de 2025 comenzarán a surgir las primeras sospechas. El 3 de enero, Víctor debía celebrar su cumpleaños número 77. Andrei Kuznetsov, ese amigo de Víctor, fue uno de los primeros en marcar el nombre del cumpleañero ese día. «Bueno, viejo, felicidades, que tengas una salud más fuerte que el acero, que nunca te desanimes y que consientas más seguido a tu Natasha». 77 es un número bonito, pero esas palabras no se escucharán ni en la mañana, ni en la tarde, ni al día siguiente, en realidad, nunca. Aquí definitivamente hay algo sospechoso, pensó Andrei y decidió que debía informar a la policía sobre sus sospechas. Explicó que desde finales de diciembre ha estado intentando llamar a su amigo Víctor Tarkov, exalcalde, y que el día 3 fue su cumpleaños
Pero tampoco entonces respondió la llamada de Andrei y hasta ahora nadie ha podido comunicarse ni con él ni con su esposa. Andrei expresó su preocupación y pidió medidas. La policía prometió investigar, pero con el paso de los días y semanas sin noticias, la gente comenzó a olvidar el extraño suceso. ¿Desaparecieron? Sí, parece que desaparecieron, pero ahora todo está en silencio, no hay alarma, ya aparecieron. Entonces, los Tarkov nuestros, ¿qué les va a pasar? Es año nuevo, no hay motivo para asustarse ni entrar en pánico. En febrero, la policía llamó a la puerta de los Tarkov. Víctor Alexievich, le pedimos que abra la puerta, pero desde el departamento no se escuchó ningún sonido. Los agentes esperaron, por si acaso la gente se había ido a algún lado o se había marchado, pero después de un día nadie regresó. Los amigos y conocidos entrevistados afirmaron que últimamente no habían tenido contacto con Víctor y Natalia y que no podían decir nada sobre su paradero. Entonces, forzamos la cerradura. Esa fue la decisión, y la policía se puso manos a la obra. El departamento los recibió con silencio helado y limpieza impecable. No se encontraron cuerpos, anunció una voz masculina áspera. ¿Registrar el departamento? Ni una sola joya, dijo uno de los agentes. Cajones y cajas de joyas vacíos, sin señales de lucha ni muebles fuera de lugar. No hallaron sangre, pero eso no implica que no exista. Hay que revisar las grabaciones de las cámaras y las cámaras mostraron imágenes bastante interesantes. En las grabaciones de hace más de un mes se podía ver cómo, durante varias horas, una chica con un abrigo negro llevaba enormes barriles y bidones y después de un tiempo salía del edificio con bolsas negras, se subía a diferentes autos y se iba. El sargento frunció el ceño. Entonces, el plan de acción es el siguiente. Contactamos de nuevo a los conocidos para preguntar si alguien tenía resentimiento contra Tarkov. Sellamos el departamento y volvimos a la comisaría mientras la policía salía del edificio. Buenas tardes, habla el departamento de investigación de la policía de Samara. ¿Lo molestamos otra vez? Sí, respondieron con impaciencia. Vidya y Natasha aparecieron. Todo está bien. Lamentablemente no encontramos a Víctor y Natalia Tarkov. En relación con esto, me veo obligado a hacerle algunas preguntas. ¿Sabe usted si tenían enemigos? ¿Enemigos en general? Son personas pacíficas. No discuten mucho con nadie, solo que a su nieta, Katia Belskaya Sergeyevna, no la soportan para nada. Belskaya. Dicen que sí, siempre les pide dinero, aunque ya vive a su cargo. Bueno, al menos eso es lo que nos contaron. Gracias por la información. El hombre colgó el teléfono y de inmediato dijo en voz alta: Ekaterina Sergeyevna Belskaya, averigua la dirección y salimos. Luces rojas y azules en el techo del coche de policía, suena la sirena y varios policías suben por las escaleras de un edificio de departamentos. Ekaterina Sergeyevna Belskaya, anunció severo un sargento de policía. Le pedimos que abriera la puerta. Katia asomó su cabeza rubia tras la puerta entreabierta. Usted es sospechosa del asesinato de Víctor y Natalia Tarkov. Por esta razón, se ha dado la orden de acompañarla a la comisaría y registrar su departamento. No voy a ir a ningún lado. Tengo un hijo, protestó Katia cuando el personal uniformado se le acercó. Presente una identificación y una orden. Aquí está la identificación, aquí está la orden, suspiró la oficial mostrándole los documentos a la niña. No se preocupe, padre, tío, tía, no hay nadie y mi papá está en el extranjero, murmuró Katia en respuesta. Está bien, permítame, resolveremos esto después, sígame, y, esposando a la joven, la llevaron al auto. Durante el interrogatorio, ella guardó silencio. El investigador, sentado frente a Katia en la mesa de interrogatorios, hablaba con severidad. En las cámaras de vigilancia de la casa de los Tarkov se ve claramente cómo sacaban las bolsas y los barriles. También se confirmaron las compras en todas las tiendas de materiales de construcción. Silencio.
Usted entiende que es el único sospechoso y que todas las pruebas apuntan hacia usted. Todos los entrevistados dicen unánimemente que usted tenía conflictos frecuentes con Víctor y Natalia. En Año Nuevo, mientras todos celebran y nadie nota la desaparición de alguien, los esposos Tarkov desaparecen. Su departamento está limpio y las cajas de joyas vacías. Pero Katia de todos modos no dijo ni una palabra. Está bien, en ese caso esperaremos a ver qué dicen los criminalistas. La empleada cerró la carpeta de golpe y se llevaron a Katia a la celda. Muy pronto se supieron nuevos detalles. Reportaron que el departamento de las víctimas estaba cubierto de lejía. Sobre los pasaportes y teléfonos encontrados en el departamento de Katia y sobre los 3 millones de rublos que Belskaya recibió por la venta de las joyas y el auto, solo que no se logró averiguar dónde estaba ese dinero. Ese día toda Samara se estremeció de horror, podría decir yo, pero no pasó nada parecido. Por la mañana, al encender la televisión, YouTube y esperando escuchar el pronóstico del clima o alguna otra tontería neutral, la gente escuchó palabras siniestras. Esta mañana, 6 de febrero, se informó sobre la muerte del exalcalde de Samara, Víctor Alexeyevich Tarkov, y su esposa Natalia Tarkova. Fue detenida la sospechosa del crimen, Ekaterina Belskaya, nieta del matrimonio. No hallaron los cuerpos de las víctimas y faltan varios objetos de valor, como joyas, en su departamento. La investigación indica que la joven realizó el homicidio por animosidad personal y para quedarse con objetos de valor de sus familiares. Ya se inició un proceso penal según el artículo 105 del Código Penal ruso y la investigación sigue. Muchos no podían creer que en la noche de Año Nuevo, cuando en todas partes hay felicidad y burbujas de champán, una joven atractiva estuviera torturando los cuerpos de sus propios abuelos. Algunos pensaban que tal vez no fue la nieta Katia, esa chica frágil, rubia y a la moda. No puede ser que ella haya acabado con los ancianos. La gente esperaba, conteniendo la respiración, lo que pasaría. Al día siguiente, el 7 de febrero, los criminalistas inspeccionaron cuidadosamente el departamento de los Tarkov y encontraron rastros de sangre y partículas de carne en el desagüe de la bañera. También hallaron documentos con los que Belskaya obtuvo otro 1.000.000 de rublos, aunque eran falsos. Los investigadores revisaron la basura buscando las bolsas perdidas. Durante casi un mes de tensión, Katia permaneció en silencio y ni la acusación formal la hizo hablar. Mientras investigaban la privación de la vida, la policía también atendía al hijo de Katia. Los investigadores le realizaron una evaluación psicológica, tratando de averiguar si el niño sabía lo que había sucedido, pero al parecer no lo sabía o no se había dado cuenta. Como no se encontraron familiares que pudieran cuidar del niño, lo entregaron temporalmente al cuidado de una amiga de Belskaya. Los investigadores recordaron lo que dijo Katia: no hay nadie, mi padre está en el extranjero. Fue entonces cuando se supo que hace algunos años Katia estuvo casada con Vladislav Pasek y durante un tiempo vivieron en Israel, pero cuando nació el hijo, entre Katia y Vlad surgió una fuerte pelea que se prolongó y al final el conflicto terminó de manera radical. La pareja decidió separarse. Belskaya, tras empacar, volvió a Samara y su hijo de 2 meses permaneció con su esposo en el extranjero. Pero eso no duró mucho. Aproximadamente 3 semanas después, Katia regresó para llevarse al niño. Sin aprobación de Vlad, llevó a su hijo a Rusia, lo cual fue totalmente ilegal. No fue difícil encontrar los contactos de Vladislav. Al ver una llamada entrante con el código ruso +7 Pasek se sorprendió, pero aún así no rechazó la llamada. Buenas tardes, Vladislav. Me veo obligado a informarle sobre un incidente reciente. Lo que escuchó a continuación dejó al hombre en estado de shock. Permaneció en silencio al teléfono durante mucho tiempo después de que el oficial de policía terminó de hablar. Vladislav preguntó: ¿Policía está ahí? Sí, soy yo. Es solo que estoy en shock.
Lo entiendo perfectamente, pero le llamo por su hijo. ¿Vendrá por él? Sí, iré por él. ¿Cuándo y si confirman la paternidad? En Israel tenemos un procedimiento burocrático específico si la madre no es ciudadana del país. No alcanzamos a registrar al niño como mi hijo. La conversación terminó y, mientras se resuelve la paternidad de Vladislav, su hijo fue enviado a un orfanato. Katia seguía negándose a hablar, pero el 28 de febrero finalmente lograron quebrarla. Todas las pruebas están en su contra, repitió el investigador. No podrá evitar la cárcel, pero confesar y cooperar con la investigación puede suavizar su castigo. Y, haciendo una mueca, Belskaya finalmente dijo: está bien, sí, fui yo quien los mató y sí, fue por dinero. Estaremos satisfechos si nos muestra dónde escondió las pruebas y nos dice qué hizo con los cuerpos. Ese día, policías acompañaron a Katia a las direcciones que mencionó. Ahí ella mostró los contenedores en los que hace un mes tiró las bolsas con las pruebas. ¿Qué hicieron con los cuerpos?, preguntó una voz severa. Los congelé en nitrógeno, dijo Katia. Luego los desmembré y los tiré en distintos basureros. ¿Tú, siendo tan frágil, desmembraste los cuerpos?, preguntó el investigador con desconfianza. Tal vez sí tenía un cómplice, sí, logró decir la chica, pero por más que la interrogaron, nunca reveló su nombre. El caso Tarkov sigue abierto y la investigación continúa aclarando las circunstancias. Ekaterina Belskaya, a quien ya le esperan al menos 20 años por privación de la vida y fraude, está esperando su sentencia. Mientras tanto, intentaré averiguar qué tipo de persona es Ekaterina Belskaya. Creo que es una persona fría, calculadora, impulsiva, egocéntrica, con una estructura de carácter antisocial y probablemente con rasgos de trastorno narcisista o psicopático. En sus acciones se observa una lógica clara, una actitud cínica hacia los lazos familiares y una completa falta de empatía. No solo lo mató, también planeó y preparó todo. Compró sosa cáustica, nitrógeno, barriles y bolsas. No fue un arrebato emocional, sino la realización sistemática de un plan. Después desmembró los cuerpos, limpió el departamento, destruyó las pruebas y de inmediato pasó a la parte lucrativa: vender las propiedades, las joyas y falsificar documentos. Todo esto indica una frialdad emocional, una alta capacidad de ejecución y una total ausencia de remordimientos. Katia adopta fácilmente roles sociales, como ser madre que cocina sopa tras un crimen brutal. Esto indica una división entre su yo interno y su yo externo. Este comportamiento es típico de personas con trastorno de personalidad antisocial severo, antes llamado psicopatía. Ella muestra insensibilidad y superficialidad. En su comportamiento no hay remordimiento, compasión ni culpa. Ella guardó silencio hasta el final y solo confesó bajo la presión de las pruebas. Ella tiene un alto nivel de planificación y control. Pensó en los detalles del transporte en taxi, la coartada, la limpieza del departamento y la eliminación de los cuerpos. Eso indica que su capacidad crítica y pensamientos son normales. No hay psicosis, es imputable. Ella tenía un motivo egoísta mezclado con resentimiento. Ella odiaba a su abuela y a su abuelo por negarle el dinero, pero al mismo tiempo creía que tenía derecho a ese dinero. Ese tipo de pensamiento es paranoico criminal, característico del narcisismo patológico. Probablemente esto también fue influenciado por el modelo de comportamiento de su padre, una figura criminal de autoridad. En la familia pudo haber normas morales distorsionadas, desprecio por quienes no dan y justificación de la violencia para conseguir lo que se desea. Diagnóstico principal: trastorno disocial de la personalidad antisocial que implica violar normas, despreciar derechos, mentir, manipular, ser violento y sin remordimiento.
Sobre esta base, probablemente también estén presentes rasgos de trastorno narcisista. Expresan su sensación de rectitud y la creencia de que otros les deben algo. Si ella tuviera antecedentes de una experiencia traumática grave o abuso infantil, se podría hablar de disociación traumática o trastorno límite de la personalidad, pero en este caso, al menos por ahora, eso no se confirma. Y aún así, a pesar de la particular crueldad del crimen, sus acciones no fueron psicóticas. No perdió el contacto con la realidad, sabía lo que hacía y por qué, es imputable. De este modo, Ekaterina Belskaya es una criminal fría y racional con una estructura de personalidad antisocial, un alto nivel de control conductual y una total ausencia de moral. Su crimen no fue afectivo, fue intencionado y realizado de manera metódica. Ella es peligrosa y en ausencia de aislamiento, la reincidencia es bastante probable. Si desean un análisis de su personalidad, tómenlo solo como entretenimiento. Probablemente pondré una publicación sobre cómo hacerlo bajo el video. Escriban lo que piensan sobre este caso, den like, dislike y vean otros videos en el canal Strashnota. Se publican aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.